Amigos de Chone, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Ya estamos junto a ustedes para que hablemos en casa. Gracias por permitirnos también llegar a sus hogares como cada noche. Muchísimas gracias. Y hoy, como bien se ha mencionado ya en la introducción de esta entrevista, vamos a hablar de el rol que cumple la Junta de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Mujeres en el Cantón Chone. Esto aún cuando, debido a la pandemia y debido al aislamiento, hay cifras que denotan que la violencia intrafamiliar se ha agudizado, que ahora, debido al aislamiento, muchas mujeres están siendo víctimas de sus agresores porque pasan prácticamente en casa con ellos. Y cómo encontrar una mano ayuda, cómo encontrar la guía de lo correcto, de lo que se puede hacer, lo vamos a conversar esta noche. Para eso tenemos como invitada a la abogada Lorena Vélez López, quien es miembro de la Junta de Protección de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres en Chone, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Mucho gusto, buenas noches con todos. Un placer, dirigimos toda la ciudadanía chonense. Como miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Chone, estamos vigilantes ante cualquier tipo de violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. Abogada, es importante conocer cuál es la naturaleza jurídica de las juntas cantonales de protección de derechos, que a veces la ciudadanía, cuando se ve involucrada en un asunto de violencia intrafamiliar, cuando somos víctimas como tal, conocemos un poco bien hacia dónde orientar ese pedido de auxilio, y las juntas o las juntas cantonales de protección de derechos cumplen aquí un rol importantísimo. Efectivamente, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son un organismo de nivel operativo con autonomía administrativa y funcional, cuyas facultades son las de dictar medidas administrativas en favor de los derechos individuales y colectivos de niñas, niños y adolescentes, conforme lo dispone el artículo 205 del Código de la Niñez y Adolescencia. Cabe resaltar que también tenemos facultades, de acuerdo a la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, de acuerdo al artículo 50, donde podemos dictar medidas también a favor de las mujeres víctimas de violencia. Abogada, esto de, además de dictar medidas a favor, ¿ustedes pueden ser un ente que regule, controle y sancione? En cuanto a las medidas de mujeres que otorgamos nosotros, son medidas de protección inmediatas que llegan a la unidad judicial para ser ratificadas. Es allá quienes sancionan. Nosotros son medidas administrativas de protección inmediata, pero quienes son sancionadores son la unidad judicial. Lógicamente, si no se cumplen las medidas que nosotros otorgamos como organismo administrativo, nosotros tenemos todas las facultades para derivar a la unidad judicial correspondiente para que se cumplan nuestras medidas, y por el hecho de haber incumplido lo dispuesto por nosotros, de acuerdo al 282 del Código Orgánico Integral Penal. O sea, no cumplieron con lo que dijo la autoridad competente. Muy bien, abogada, vamos a llevar a la práctica nuestra conversación. Ustedes el día de hoy reciben una llamada telefónica, ya sea de una denuncia de alguien que está siendo violentado, ha sido víctima de violencia, o de alguien que está siendo testigo y hace la denuncia. Ustedes reciben la llamada y ¿qué pasa inmediatamente? Ya. Al momento que la persona víctima de violencia, ¿qué es lo que más estamos atendiendo ahora? Tenemos alrededor de 14 casos de mujeres víctimas de violencia y 10 de violaciones o vulneraciones de derechos de niños, niñas o adolescentes. Significa que la mayor cantidad de casos que tenemos es de mujeres víctimas de violencia. Estas mujeres mayormente son maltratadas o vulnerados sus derechos por parte de sus propias parejas, de sus propios esposos, convivientes, como querramos indicar. ¿Qué hacemos? Le cogemos la llamada vía telefónica, o sea, un audio que nos mande por WhatsApp, o nos envíe un mensaje de texto. En primera instancia, estábamos con la opción de que nos enviaran con el modelo que tenemos nosotros para la redacción de las denuncias al correo electrónico. Pero tenemos que tener claro que en esta situación tenemos que adaptarnos a la situación
y tratar de llegar de la mejor manera a nuestros ciudadanos. Resulta que muchas personas no tienen correo electrónico. Resulta que muchas personas, si lo tienen, no saben cómo hacerlo. Entonces, a medida que han transcurrido los días, hemos ido adaptando nuestros mecanismos y actualmente estamos optando por recibirle por teléfono, un audio, un mensaje de texto. Una vez que haya habido cualquiera de esos tres procesos o cualquiera de los procesos en los que nosotros nos llegue a conocimiento una denuncia, inmediatamente procedemos a abocar conocimiento. ¿Qué es abocar conocimiento? Es conocer el caso y dictar las medidas correspondientes en favor, en este caso estamos hablando de una mujer, ¿no? Normalmente las medidas que se otorgan son boleta de auxilio, valoración psicológica y social, la activación del botón de pánico, el seguimiento de las medidas hacia las instituciones que nosotros dictamos por parte de Defensoría del Pueblo y del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Hay muchos casos que hemos tenido, que han sido donde nosotros hemos dispuesto la orden de salida del agresor. ¿Qué significa esto? Que la persona que ha vulnerado un derecho, que ha agredido a una mujer, vive dentro del mismo domicilio y no es permisible que la víctima y presunto agresor estén cerca. Hay que alejarlo inmediatamente. Nuestra obligación es proteger a la víctima. Y proteger a la víctima significa alejarla del presunto agresor. Entonces allí, cuando viven en la misma casa, que normalmente son las parejas, se ordena la salida del agresor y se dispone al DEVI, que es el Departamento de Violencia Intrafamiliar, que está instalado en la VC, para que realice tal disposición. Ellos van, notifican allá y a su vez proceden a sacar al agresor de la casa de la víctima. Es decir, ustedes, como bien lo han mencionado, tienen la potestad de emitir de resoluciones o medidas. Y la policía, a su vez, con estas medidas que ustedes resuelven, ellos tienen que ejecutarlas. Hemos puesto el caso de la mujer, entonces la policía, a través de su medida, de la resolución que ustedes toman en protección de la mujer, pues ellos deben ir y ejecutar tal medida que ustedes han dictado, ¿verdad? Así funciona. Efectivamente. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? Cuando hay una alerta, de la misma forma en la cual estamos tratando con las mujeres, por teléfono, WhatsApp, mensaje, de cualquier forma, por correo electrónico, de cualquier manera que nos hagan llegar, en este momento, lógicamente, porque anteriormente pues siempre las personas acudían a la oficina y nosotros le escuchábamos y redactábamos la denuncia y actuábamos. Lógicamente, también cuando nos alertaban de algún caso, nosotros íbamos al lugar de los hechos, levantábamos un informe y abocábamos conocimiento. Eso en tiempos normales. Pero actualmente estamos en situaciones que demandan otros mecanismos, que demandan ajustar ciertas situaciones para poder llegar a la comunidad, para poder darle la accesibilidad a ese servicio. Entonces, de la misma forma, por llamada, por mensaje, por audio, nos alertan de la situación y nosotros de primera mano, dictamos medidas. Un caso, por ejemplo, una vulneración de derechos a la educación. No le permite matricular a un niño. ¿Qué hacemos? Tenemos las facultades, de acuerdo al artículo 217, numeral 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, para disponer a la institución educativa que le permita la matrícula al niño, niña o adolescente. Porque eso, la educación es un derecho irrenunciable, es no negociable, no puede haber ninguna situación de por medio, es sí o sí. Abogada, ¿cuándo se trata? Y aquí, con la cuestión de los niños y la educación, a veces se cree que al hablar de violencia o protección hacia los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de que no reciban violencia física, que no reciban violencia psicológica, verbal, pero también están otras aristas, está en el tema de la educación, usted bien lo ha mencionado, y a veces no sabemos hacia dónde direccionar este tipo de conflictos que se pueden presentar. Hay bullying, hay abuso por parte de los docentes, también se ha conocido, no hablamos de manera sexual, estamos hablando de muchos abusos que los niños pudieran tener.
¿Cuáles otras serían estas instancias por las cuales nosotros pudiéramos acudir a ustedes? Ya. Cuando se trata de ese tipo de violencia, por eso yo en primera instancia le manifesté en cuanto a los niños es violencia o vulneraciones de derechos. Violencia llámese a maltrato físico, psicológico, sexual. Vulneraciones de derechos, vulneración al derecho a la educación, a una vida digna, a vivir en un ambiente sano. Bueno, un sinnúmero de derechos que tienen los niños. Y debemos de tener en claro que el interés superior del niño prevalece ante cualquier interés de cualquier otro grupo de atención prioritaria. Siempre, siempre, nosotros como miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos vamos a estar a favor de los niños, niñas y adolescentes. Normalmente se dan casos en los que los mismos progenitores son los presuntos agresores, les castigan. Yo sé que antes se daba eso eran tiempos anteriores. Actualmente la ley lo prohíbe y para eso estamos nosotros, no al maltrato. Y cuando existe maltrato y una situación que se observe que en realidad hay algo más de lo normal, tenemos las facultades nosotros de disponer, por ejemplo, si la persona que maltrata al niño, niña o adolescente es la mamá, tenemos la facultad para disponer el orden de cuidado provisional para el papá. Si no está el papá, para los abuelitos, para alguien que garantice sus derechos, para que alguien que no permita vulneraciones ni violaciones en contra de los niños, niñas y adolescentes. Muy bien, nos ha quedado muy claro, abogada, cómo ustedes trabajan para la protección de los niños, niñas, adolescentes y las mujeres también, y cómo se llevan los procesos, lo que nos parece muy interesante. Quisiera saber, abogada, nos preguntan acá que cuál es la jurisdicción de la Junta Cantonal para dictar sus medidas. La jurisdicción de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, en este caso del Cantón Chone, es a nivel de todo el cantón. Nosotros tenemos facultades para conocer de oficio o de parte situaciones de vulneraciones de derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres en todo el Cantón Chone. Lógicamente que aquí sí, de hecho no sé si cabe mencionar la reunión que tuvimos hace poco con los tenientes políticos. Sí, los tenientes, sí, lógicamente, yo creo que esta pandemia, esta emergencia en la cual nos encontramos, ha servido, yo sé que estamos en situaciones difíciles y psicológicamente estamos afectados, pero de cierta manera hemos sabido sobrellevar las cosas y en el caso de la Junta de Protección de Derechos estamos, yo creo que más activados que nunca. ¿Por qué? Porque tenemos respuestas rápidas, tenemos resultados, coordinamos acciones a día con todas las instituciones de apoyo. Y surgió la iniciativa de irnos reuniendo con todas las instituciones del sistema de protección. Hoy precisamente nos reunimos con los tenientes políticos y con el jefe político y también con el apoyo así permanente que tenemos de la juez de violencia. La idea es para que ellos como autoridades administrativas también tienen facultades a nivel parroquial. Nosotros tenemos facultades a nivel cantonal, o sea, podemos actuar tanto en Chone como en todas las parroquias. Pero ellos tienen facultades en su parroquia pertinente, ¿no? Entonces, la idea era para que trabajemos articuladamente, de tal manera que la mujer víctima de violencia no tenga que trasladarse a Chone para que la Junta Cantonal le dé medidas. Nosotros podemos otorgarles las medidas que correspondan. Tenemos facultades y el deseo de apoyar y de brindar las medidas. Pero pensando en la persona, lo ideal es que el compañero o compañera teniente política le dé las medidas de acción en su parroquia. Entonces, la idea es esa, trabajar en conjunto, coordinadamente, apoyarnos mutuamente, asimismo nosotros apoyarles en temas de mujer y que ellos desde el territorio nos ayuden en temas de violencia, vulneración de derechos de niños. En realidad, esto está siendo bonito porque considero que nos estamos, aparte de conociendo, tratando de la mejor manera llegar a la ciudadanía y adaptar todos los mecanismos adecuados para llegar en el momento preciso, porque no es fácil, y más aún ahora que estamos en una situación de encierro en donde lamentablemente está existiendo más violencia que lo normal. Definitivamente a nivel internacional se ha
denotado, cifras de la ONU lo dicen claramente, colectivos de mujeres maravitas y a nivel nacional también dan cuenta de cifras bastante alarmantes con respecto a la violencia, y es bueno saber que contamos, además de la policía y además de las unidades de la Policía Nacional, también se cuentan con las juntas de protección, y en Chone ustedes están activados. Es un grupo de trabajo que se encarga de atender 24/7 cualquier tipo de emergencia referente a la vulneración de los derechos, ¿no? Efectivamente, no hay horarios, nunca hemos tenido horarios, pero ahora más que nunca, o sea, nos han llegado casos 8 de la noche, 10 de la noche, hemos tenido casos bonitos, o sea, no bonitos de que la violencia es bonita, sino que casos que nos han hecho movilizar tanto que hemos logrado los resultados, y hemos obtenido un agradecimiento, por ejemplo, de un padre, así, un audio que nos dice: gracias por trasladarme a mi hija a Loja. O sea, una persona que fue víctima de violencia de su pareja, 9 meses, se comprometió con él siendo menor de edad, le golpea, le causa violencia física y psicológica, solicita ayuda al DEVIC porque la alerta, él va, la lleva al UBC y empieza el movimiento. Nosotros nos hicimos cargo de la estadía de la chica y logramos trasladarla a Loja con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Salud, efectivamente con Secretaría de Derechos Humanos. O sea, y el momento que después de 2 días que nos llegó un audio del papá de la chica de 18 años, donde dijo gracias, sentía un gracias así, pero bien emocionante, que en realidad dijimos, o sea, valió la pena tanto esfuerzo. Me encanta. Este tipo de historias son las que definitivamente a ustedes los alientan a continuar con esta labor y esta vocación que tienen para ayudar a los más necesitados, y también le permite a la ciudadanía sentirse más en confianza. Tenemos preguntas aquí. La gente quiere conocer: ¿qué pasa si yo soy testigo? Dice, soy un vecino, una vecina, soy testigo de violencia. ¿Mi denuncia también es válida o tiene que ser directamente el violentado? No. Las denuncias pueden ser de cualquier persona, no importa si sea o no sea familiar. La denuncia, el momento que yo conozco, tengo la obligación como persona de denunciar ante la autoridad competente que se le preste el auxilio y la atención pertinente a esa persona víctima de violencia. No hay impedimento alguno en que no sea familiar o que no sea la misma persona víctima de violencia la que denuncie. Puede hacerlo cualquier persona, no hay inconveniente alguno. Muy bien, también hay preguntas un poco más legales. ¿Cuál es el proceso que lleva la Junta en temas de violencia de niños, niñas y adolescentes? ¿Cuáles son estos procesos? Se aboca a conocimiento de primera mano, se dictan medidas de protección, pero de ahí el paso a seguir. Listo, sí. Efectivamente, como en tiempos normales, pues el usuario se acerca a la oficina o nos alerta y nosotros operamos de oficio. Actualmente lo estamos haciendo, como le dije, por audio, llamada, video. Ya. Una vez que recibimos la denuncia, abocamos conocimiento del caso y de primera mano dictamos medidas de protección inmediata a favor del niño, niña o adolescente. Las que mejor le convengan al niño, sin importar el papá o la mamá o cualquier persona, siempre prevaleciendo el interés superior del niño. Luego, en esa misma abocatoria de cajón va la valoración psicológica y social, o sea, como base, porque toda violencia o toda vulneración de derechos provoca una situación psicológica que muchas veces son irreversibles. Y yo siempre hago énfasis, y los compañeros, ya que somos 3 miembros de Junta, hacemos énfasis en que no al maltrato, no a la violencia. Un golpe, un mal golpe, una situación constante de golpe provoca a que sean niños que psicológicamente queden traumados. Entonces, se aborda el conocimiento, se dan las medidas correspondientes, luego se llama una audiencia. ¿Qué pasa en esa audiencia? En la audiencia, normalmente en casos de niños, niñas y adolescentes, las personas que vulneran derechos o que provocan violencia, más del 90% son los mismos progenitores. Entonces, allí escuchamos las versiones y los alegatos de ambas partes.
tanto de la persona que denuncia como de la persona denunciada. Una vez que escuchamos eso, previo a obtener el informe del psicólogo y de trabajador social, que nos sirven como base, porque ya tenemos, aparte de lo que ya hemos observado en la denuncia, más lo que hemos escuchado de las dos partes, tenemos algo primordial, que es un trabajo social y psicológico que nos sirve mucho para poder resolver. Luego de eso, no termina allí el proceso. Los procesos de niños son un poquito más extensos, porque a veces el problema no solamente es allí, el problema es un seguimiento que hay que ver hasta dónde llega y qué puede variar en el camino. Entonces, nosotros, de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 219, nos da las facultades para poder hacer seguimientos. Resulta que hoy damos una medida, por ejemplo, el orden de cuidado provisional para la mamá, pero en el transcurso del camino, del proceso, la mamá de pronto es un poquito negligente, no le cuida, no le protege. Bueno, son situaciones tan particulares en cada uno de los casos. A veces es el papá, a veces el hermano, la abuelita, y otras veces son terceras personas. Entonces, allí nosotros modificamos las medidas. Dependiendo de cómo vaya el proceso, modificamos las medidas siempre en favor de los niños. Abogada, con las mujeres sucede igual, es un proceso igual, ellas van a audiencia, se les hace un estudio. A veces es un poco complicado porque cuando las mujeres somos violentadas, inicialmente hay mucho miedo por denunciar, tenemos ese miedo de que luego el agresor se vuelva más violento, o estamos enamoradas y pensamos que va a cambiar y entonces no queremos que se lo lleven porque afectan a nuestros hijos también. ¿Cómo se manejan los procesos en estos casos, que son los más comunes, creo yo, en el que la mujer sí, en el ratito denuncia y luego ya le da miedo y le da pena por sus hijos y por el amor que se le tiene, y como que uno va para atrás otra vez? Bueno, normalmente en los procesos donde presentan denuncias de mujeres, normalmente se concretan, normalmente. Sí hay casos excepcionales en los que ya llega el momento en que se va a notificar y la mujer dice no, por las mismas situaciones que usted me está comentando, porque está enamorada, porque tiene miedo y muchas otras razones. Pero la situación del proceso de mujeres tiene que ver con las medidas inmediatas de protección. Boleta de auxilio, evaluación psicológica y social, seguimiento, para que le active el botón de pánico, y cuando el agresor está en casa, la orden de salida del agresor. Se notifica a las partes, significa a la víctima y al presunto agresor. Y a su vez se notifica a la unidad judicial, al DEVIC, a la Fundación Nuevos Horizontes o a la Secretaría de Derechos Humanos, que son nuestras instituciones de apoyo, y luego a la Defensoría del Pueblo también y Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Luego, cuando ya esté todo este proceso en la unidad judicial, lo que hace la señora juez de violencia, si es que hay que aclarar algo. Si el presunto agresor es familiar o parte del grupo familiar, del núcleo familiar, eso se traslada o se deriva a la unidad judicial de violencia intrafamiliar. Pero si es una tercera persona que no tiene nada que ver con la víctima, va a la unidad penal, ¿ya? Esa es una diferencia que hay que destacar. Bueno, lógicamente nosotros la destacamos en el momento que observamos la denuncia. Nosotros tenemos que ver a dónde derivamos. Ese proceso llega ya a la unidad judicial correspondiente y son ellos los que normalmente ratifican. Normalmente nuestras medidas de protección en su 100% han sido ratificadas. Y allí queda otra situación. Si son contravenciones, a la víctima se le advierte que pueda judicializar. Lógicamente aquí pasa algo. Normalmente la mujer víctima de violencia allí ya no hace el proceso, se queda. Pero si es delito, no hay opción a preguntarle a la víctima ¿quiere seguir o no quiere seguir? Estamos hablando, al decir delito, ¿de qué estamos hablando, abogada? Al decir delito es que haya una agresión física, que haya un tema de violencia sexual, por ejemplo. Ya, es una situación que no hay opción para preguntarle a la víctima, ¿a usted quiere judicializar? Por nada del mundo. O sea, eso va porque va a fiscalía para que inicie el proceso correspondiente. Y allí, en temas de mujeres, no hay audiencia,
solo habría audiencia en la unidad judicial, pero si la mujer judicializa el proceso. De lo contrario, se queda allí con sus medidas y son válidas por siempre mientras estén vigentes. Muy bien, perfecto. De todas maneras, abogada, lo que hemos aprendido hoy o lo que he aprendido hoy es que cada caso aplica una medida, una acción diferente, una entidad a la cual ustedes se apoyan, el DEVI, la DINAPEN, la policía, dependiendo de cada caso ustedes lo analizan y lo direccionan de la manera que es y le dan acompañamiento hasta resolverlo, como bien lo han mencionado. Nada más queremos que nos ayude con los contactos telefónicos, aunque han pasado durante toda la entrevista, pero los contactos telefónicos vamos a reiterarlos para que la gente los tenga, los anote, los apunte y ya en cada caso direccionarse con ustedes, que pues, por esta entrevista hemos anotado que están con todas las cualidades y facultades para poder atender a las niñas, niños y adolescentes y mujeres choneses. Exactamente. O sea, sí, en esta emergencia sanitaria están activados los números de teléfono 098-6533-925 y 095-907-3921 y el correo de nuestra institución que es jpderechos@chone.gov.es. Muy bien, abogada, ha sido una conversación muy amena, una noche muy bonita. Gracias por permitirnos ingresar a su casita para que hablemos, para que conversemos y para que nos guíe un poco acerca de ese trabajo tan importante que realizan los miembros de la Junta de Protección de Derechos en Chone. Un abrazo grande a la distancia, bendiciones y pues será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muy bien, amigos de Chone, así estamos finalizando esta entrevista. Agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos cada noche. Hoy hablamos de temas muy importantes para nosotros, la vulneración de los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, que son tan delicados, que son tan nuestros, tiene que ser bien atendida y aquí hay una mano ayuda en caso de que usted requiera una guía, conversar con alguien, saber cómo se encaminan estos procesos, pues puede comunicarse a los teléfonos que han aparecido durante esta entrevista para que puedan encontrar la ayuda idónea. Nosotros nos despedimos enviándoles un abrazo grande y deseándoles que tengan una buena noche. Será hasta una próxima entrevista.